Seguir intentando. Eso siempre. Cierto, ¿eh? Claro, Claro, exactamente. Está muy bien, celebremos el amor. Hoy, Sí. hoy la musicalización del programa está a cargo de los invitados, y este tema que acabamos de escuchar recién fue a pedido de Sabrina Selva, diputada nacional de Unión por la Patria, que nos visita. Bien, Sabri, Sabrina. querida, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Hola. Gracias. Somos de la misma banda, de la misma generación con Sabrina. Ella tiene 38, yo cumplo 38 en un mes, y me estaba acordando que este tema sonaba cuando yo tenía 2001, 13 años, y fue el primer tema que escuché de La Renga y que dije, mirá, acá hay algo interesante. Lindo. Aparte que años, ¿no? También para Años. este tema representaba bastante lo que estaba pasando en ese momento. Sos un Sagitario. Vos. Exactamente. Perdón, y Sabrina, vos sos Capricornio. Ahí nomás. O sea, sos de... ¿Qué cumplís? 39 cuándo? Ahí en Ahora, enero. 29 de diciembre. 29 de diciembre. Mirá, Ahí somos de la banda de cerca. diciembre, No me vas claro. a acordar ni Qué bueno Capricornio, ¿eh? Exactamente. Me gusta para la banca Sí. Capricornio porque son ejecutivos. ¿Viste? Sí, van ahí como van así no como andan fantaseando. Por eso hagámosle la nota pronto, porque se va con constancia, porque se va a ir, claro. No va a decir basta de pavada, tal cual. Yo tengo un viejo de Capricornio, así que sí, algo de eso conozco. Sabrina, hablando de la constancia y del trabajo, bueno, sos una de las integrantes de la comisión Libra, ¿no? Que dejó mucha información en el día de ayer, y bueno, estuvimos cubriendo bastante de eso a lo largo de esta mañana, pero lo que te queríamos preguntar a vos concreto es, ¿cuál es el eje que para vos tendría que agarrar la justicia de lo que ustedes presentaron ayer para de ahí seguir investigando? Yo creo que lo que quedó demostrado con el informe que elevamos y el trabajo que realizamos hasta acá es que la participación del presidente de la Nación fue absolutamente necesaria para que se consolide la estafa, ¿no? Nosotros hasta el momento no logramos trazar si hubo o no transferencias indirectas a funcionarios públicos, como es una de las líneas de investigación de la justicia. Sí logramos identificar transacciones en fechas y en momentos, en reuniones, casi seguidas de reuniones con el presidente de la Nación, de los gestores de la estafa, transferencias millonarias de Hayden Davis 42 minutos después de reunirse con el presidente de la Nación, transacciones que supuestamente responden a un acuerdo de cooperación que habría tenido un periodista de investigación que es Hugo Alconada Amón en su poder, que hablaba de transacciones también de $300.000, $250.000, en fechas que hablaba de ese acuerdo. Bueno, logramos trazar esas transacciones que casualmente coinciden en fechas y montos. No hemos determinado a dónde iban, ¿no? Esos pagos, si eran pagos indirectos o no. Sí, en algunos advertimos que iban, por ejemplo, a cuevas financieras, en donde uno transfiere criptomonedas, después se hace el efectivo, Tal cual. Y se lo lleva en fechas también muy cercanas a audiencias, por ejemplo, con la Secretaria General de la Presidencia. Claro. Y si uno analiza ¿Cuántas un poco, casualidades, no? Claro, los antecedentes, entonces creo que hay ahí un montón de elementos que la justicia tiene que tener en cuenta, porque no fue casual, no fue algo que le pasó por ahí al presidente, sino que es algo que el presidente estuvo al tanto de toda la operatoria desde el inicio, porque hubo personas que tenían información privilegiada antes del tuit del presidente Milei, y hasta ahora nadie nos dijo quién le dio ese número de contrato a Milei. Entonces eso confirma que Milei no solo promocionó Libra, sino que fue parte también del entramado previo. Tenía info de previo. Tenía info también privilegiada como el resto, que fueron los que se llevaron millones, que fueron 36 billeteras virtuales que se llevaron muchísimo dinero. Ahora, Sabrina, para tomar noción de lo que puede significar esto en el caso de confirmarse como una estafa y demás, ayer estaba viendo los números, son más de 57.000 millones de dólares. Para tomar, ¿no? Digo, estoy diciendo bien la cifra. Para tomar noción en términos globales, eso es un paquete de guita que significa la mitad de la deuda argentina, ¿no? Por poner un ejemplo, digo, para ponerlo en términos numéricos, digo, un paquete de guita importante, es la mitad de lo que la Argentina debe en un momento de endeudamiento total, ¿no? De nuestro país. Sí, fue mucho dinero el que se movió, obviamente que tampoco es exacto el monto. Hizo un gran laburo Fernando Molina, que es uno de los especialistas que nos ayudó muchísimo con la investigación, y creo que lo primero que hay que tener en cuenta es que incluso el presidente mintió cuando dijo habrán sido 4 o 5 argentinos que perdieron plata con Libra. Claro. Nosotros confirmamos a través de una de las plataformas en las que estuvo el contrato a disposición, que fue Ripio, que fueron más de 1.300 argentinos, solo en esa plataforma. Solamente en esa plataforma. Así que hubo muchos argentinos que perdieron plata con esa
promoción fraudulenta del presidente, que acuérdense que lo promovió como un proyecto de inversión para las pymes. Que lo hablábamos con vos, creo, Nico, una de las últimas veces. Sí. Digo, la única vez que le escuchamos al presidente de la Nación hablar de las pymes fue para promover una estafa. Entonces, me parece que hay mucho para investigar. Ojalá que la justicia continúe seriamente con la investigación. Debo decir que tengo mis dudas. Nosotros tuvimos una audiencia, yo estoy perdida con los días, recién venía en el auto y decía hoy es jueves y es miércoles, pero el día lunes tuvimos una audiencia con el fiscal Tayano, que veníamos solicitándole hace meses, y le exigimos reunirnos porque teníamos prueba que es muy importante para la investigación, incluso a raíz de tomar conocimiento de un dictamen técnico de la Fiscalía, no porque nos hayan dado acceso a la causa, sino porque por suerte también hemos podido ir accediendo por otros lados a un montón de cosas, esto hay que decirlo. Es un montón de otros lados. No, digo, están las querellas que también están impulsando la causa, y a través de ellas también hemos podido acceder a información que la verdad que la justicia nunca nos permitió. Claro. Y a raíz de eso hemos podido identificar prueba que es muy importante para la línea de investigación que está siguiendo hoy la Fiscalía. Se la acercamos y esa audiencia la verdad que fueron... Creo que no duró ni 5 minutos, con nada de predisposición del fiscal, y se justificó diciendo que no nos daba ni acceso a la causa, ni nos dio auxilio para que los funcionarios comparezcan por el uso de la fuerza pública, porque confundió los roles. Él pensó que nosotros queríamos mandar a detener gente. Claro. Estaba atajando. Claro, me dijo, así como yo no puedo legislar, ustedes no pueden mandar a detener gente. Dijimos, che, usted tiene una concepción errónea de lo que es la división y la colaboración entre poderes. Digo, no, aparte ustedes no querían detener. Querían que alguien presente un testimonio para algo que está investigando el Congreso. Claro, queremos que los funcionarios vayan a declarar y nos solicitamos el auxilio de la justicia porque lamentablemente tenemos un gobierno que naturaliza que los funcionarios no den explicaciones. Y lamentablemente tenemos una justicia que convalida eso. ¿Y cuál era la prueba que ustedes le mostraron a Tayana? A Tayano, perdón. Es toda la prueba que recabamos a raíz de los oficios a distintos exchanges que confirmaba todas estas transacciones, y también la identificación de otra cueva cripto que va en línea con la investigación que viene llevando el fiscal, que se hizo público a través de una nota de Alconadamón también. Ustedes lo que pedían y piden principalmente es que Karina vaya al Congreso, Karina Milei, ¿no? Sabrina, digo, es como uno de los pedidos centrales que hace la comisión. Sí, incluso, Karina Milei tiene que ir al Congreso. Cuando llegué lo hablábamos, que tengo acá el diario, acá, Coimas en Landis, digo, claro, ¿no? Exacto. Siempre la secretaria general de la presidencia en tantos temas que hoy preocupan y muchísimo y que tienen el foco puesto en casos extremos de corrupción de los que el gobierno ya no puede hacerse el distraído. Para ser claros, para el que nos está escuchando y por ahí toda esta información, viste, tantos sí, nombres. yo hablo mucho, ese chico corte. No, pero Igual también, no te preocupes. ¿Cómo está involucrada Karina Milei en la causa de Libra? ¿Cuáles son las pruebas o los indicios que ustedes tienen para llamarla a declarar o preguntarle? Si estuviera acá sentada, ¿qué le dirías? 3, 4 puntos. Bueno, Karina Milei primero fue la que habilitó el ingreso a la Casa Rosada a los gestores de la estafa en más de 16 ocasiones. En una de ellas, que esto la semana pasada cuando estábamos revisando el registro de audiencias para terminar de conformar el informe final, yo advierto que había una audiencia que hasta a nosotros se nos había pasado un poco desapercibida, y a medida que fuimos avanzando en la investigación uno va tomando conciencia también de los momentos, ¿no? de lo que fue Libra. Y advertimos una audiencia de la Secretaria General de la Presidencia el 29 de enero con Mauricio Novelli y María Pía Novelli, que es la hermana de Novelli. Que María Pía es la que apareció el día hábil siguiente a la promoción de Libra vaciando las cajas de seguridad de su hermano. Y esta audiencia con Karina Milei, 29 de enero, es un día antes a que Novelli, Davis y Terrones Godoy transfirieran plata a una cueva financiera, que nosotros logramos trazar, que la Fiscalía identificó, que están las personas hoy involucradas, que hay fondos congelados. Está todo a la vista. Está todo tan a la vista, y yo creo que Karina Milei tiene mucho para responder en ese sentido. ¿Por qué Karina Milei recibió a uno de los gestores de la estafa, a su hermana que después aparece vaciando las cajas de seguridad, unos días antes a que Novelli abra las cajas de seguridad del banco? Que pasaron cosas, Sabrina, como esto te voy a contar. Colega, amigo, no voy a decir el nombre, vive por la zona de Olivos. Y un día me dice que le llama la atención el apuro con que gente entraba y salía de una casa, ahí cerca de la zona de Martínez, cargando cosas en un auto blanco. No voy a decir más. Y me dice, y sabes que cuando estoy pasando, me llamó la atención cómo cargaban bolsos, subían, bajaban, y algo le llamó la atención. Y me dice, y la cara de la persona me sonaba. Llego a casa, prendo la tele. ¿Y estaba ahí? Y era uno de estos muchachos.
Mirá. Me dice, entonces digo, fue todo tan visible que hasta los vecinos de, ¿cómo se llama? De Martínez. Tenía ese dato yo, Nico. Hasta los vecinos de Martínez. podríamos pasar el dato. Ahora- no lo podían creer, era como, claro, quedó todo tan en evidencia que, sí. Después de concretada la estafa, ¿se puede reconstruir cómo ese dinero fue, dónde está, dónde se quedó? Digamos, ¿hay algún vínculo con algún funcionario público? A ver, todo lo que está en la blockchain es trazable. Vos vas adquiriendo titularidad de billeteras, analizando los movimientos, y fue así que nosotros fuimos llegando a algunas transacciones que creemos que son importantes para la causa. Estas de Davis unos minutos después de reunirse con Milei, Claro. Las de Novelli, Terrones Godoy, Sergio Morales, que habrían recibido también pagos para la monetización de la imagen de Milei. Ahora, una vez que esto fue una cueva cripto y liquidaron el dinero, y ahí es un poco más complejo la trazabilidad. Pero eso no lo exime al presidente igual de haber sido parte de la estafa. Pero para entender, hacen la operatoria y el dinero que se lo queda, ¿Davis se lo queda? Eso se lo queda, incluso Davis, otra casualidad. Lunes audiencia con Tayano, le llevamos toda la prueba que recabamos de las exchanges, que obviamente involucran también a Hayden Davis. Al otro día Davis empezó a mover la guita de que supuestamente debiera tener congelada en varias de sus billeteras. ¿Qué, ayer? En el día de ayer. No te puedo creer. No, de verdad. Es tremendo, pero es No. hermoso todo. Pero es una bomba lo que estás contando. En el Sabrina. día de ayer, ustedes sí. llevan la información a la justicia el lunes con la comprobación de todo esto que estamos hablando, de los movimientos. Puede ser etcétera, casualidad, Nico, y también al no otro día pensemos se empieza a mal. mover la plata Novelli, es No increíble. pensemos mal. Quiero pensar bien. Capaz que pero- fue una ¿Qué ha casualidad pasado del justo. otro ¿Y lado? quién le pide que congele esa cuenta? ¿En la No, justicia? tiene órdenes de la justicia. ¿Argentina? La justicia argentina, incluso uno que tiene también una medida de no innovar es Manuel Terrones Godoy, y nosotros con los movimientos de su billetera también confirmamos que está moviendo plata desde el mes de agosto, donde tiene la medida de no innovar. Aparte, Sabrina, algo, déjame que te Deben diga estar algo. detenidos Mauricio Claro. Novelli y Manuel Terrones Godoy. Aparte, ustedes fueron muy cuidadosos, digo, yo vengo siguiendo el tema. El lunes, cuando se conoce, llegada la tarde-noche, que ustedes iban a hacer una presentación pública el martes, y se conoce que ese mismo lunes le habían presentado el informe al fiscal, ustedes fueron muy cuidadosos en cómo compartieron la información, y cuando vos chequeás las publicaciones, ninguna decía exactamente qué información ustedes le habían No. presentado al No, de fiscal. Entonces digo, no estaba claro, mira, la información es de esta billetera con este nombre y apellido. Entonces lo que quiero decir es que también, digo, si justo se dan esos movimientos al otro día, bueno, hay información que evidentemente circula, digo, ¿no? No sé, me pregunto, es una pregunta que Los me hago. hegemónicos tapan todo, ¿viste? O sea, no. No, incluso, si esto mirá, te estuviera digo pasando más. del otro lado Sí. de la vida, ya estaría todo el mundo hablando del escándalo, ¿no? Sí, por ahí no es tan palpable el tema Libra para el ciudadano de a pie, porque es complejo de entender, Claro. porque uno habla de blockchain, transacciones, criptomonedas, y es como que es un mundo incluso ajeno a nosotros cuando arrancamos con la investigación, y me parece que no es palpable, ¿no?, para la gente, como lo puede ser hoy la causa Andis. Claro, 700 lucas verdes, en la efectivo, casa, en exacto. crocante, eso Ahí, más claro. Eso es más concreto. claro, más contundente, pero sí creo que a esta altura es innegable que el rol que tuvo Milei en la promoción de esta criptomoneda, que terminó en una estafa, fue contundente para que estos tipos pudieran consolidarla. Creo que hoy nadie lo duda eso. Ahora, yo quiero sacarte información me imagino, la investigación que hicieron, para poder entender. Ellos hacen una operación que pensaban quedarse con un dinero. ¿Eso quedó trunco? O sea, todo lo que se hizo público No se la llevaron. se la llevaron, ¿no es que? ¿Vos recordás esa frase de Davis diciendo: yo tengo millones que pertenecen a la Eso. Argentina, pero no confío en nadie del entorno del Que presidente? me llamen, algo así. Que me llamen, después dijo: noche, no confío, entonces mejor me la quedo. Bueno, que al principio también Davis tuvo un congelamiento de esos fondos a Sí. través de una resolución de la jueza Rollón de Estados Unidos. Claro, la justicia neoyorquina está actuando en Exacto. esto. Sí, También. sí, también. ¿Y ese dinero? Lo tiene Davis. Está ahí. Está ahí en esto que yo te decía, y en el día de ayer se empezaron a mover algunas transacciones, que esto es un poco más técnico y específico y yo no llegué a tanto, pero los especialistas ayer, uno lo advierte, que es Fernando Molina, que Davis empezó a mover dinero que debiera no hacerlo. Claro, Apa. mirá. Así que es complejo.
también es complejo porque todavía uno no identifica uno a uno, ¿no? Quiénes son todas estas personas que perdieron dinero con Libra. Algunas habrán perdido poco dinero, otras mucho dinero, pero lo cierto es que muchas personas se involucraron en esto que el presidente vendió como un proyecto de inversión para las pymes. Y nunca existió ese proyecto de inversión. ¿La justicia norteamericana en su investigación tiene algún vínculo? ¿Ustedes tienen algún tipo de conexión también con ese también de investigación? Mira, a nosotros nos pasó que trazando transacciones uno también va encontrando un montón de cosas y algunas, cuando fuimos trazando transacciones, advertimos nombres de otros ciudadanos extranjeros a los que Davis, por ejemplo, el día previo a Libra, le había transferido más de $1 millón y advertimos a quién. Entonces lo que hicimos fue remitir también toda esta información a la causa que tramita en Estados Unidos, porque quizás no pueda tener con esto en particular, pero el eje que lleva adelante hoy la justicia a raíz de los pedidos de los estudios de abogados que representan a los damnificados es a través de la ley RICO, que en Estados Unidos es como acá la ley contra el crimen organizado. Sería, o sea, es un poco la línea de allá, que esto se trataría de una asociación ilícita que va un poco más allá de Haydn Davis, y recordarán que hay otros personajes como este que había ingresado a la Argentina con un nombre falso, Julián P. Era un nombre falso. Era un chino, ¿no? Sí, Singapur, de nacionalidad que vive en Singapur. Sí, ingresó con un nombre falso y entró a la Casa Rosada con un nombre falso. Y después nos enteramos que con esta persona, el supuesto Julián P., Milei le había dado su aval político a otra criptomoneda que también podría ser considerada una maniobra ilícita, porque terminó también no en un rug pull, pero en un pump and dump, que es cuando elevan el precio de una moneda y lo dilapidan. Y lo dilapidan justamente para que vos entres y para eso quedarse con la guita. No se puede. Vos las mismas personas. Escuchá, ¿vos te das cuenta de lo que acabas de decir? Sí. Estás hablando del presidente de la nación. A ver, te voy a traducir en esto, es así. Vamos a explicarlo en criollo. Yo agarro y te muestro una foto de este termo. Y te digo, este termo va a cotizar en unos años, no sabes lo que va a valer. Está hecho de plata de 925. Sí. Compralo, que en unos años va a ser una reliquia. Tiene el escudito, mira, de la Argentina. Si la Argentina en algún momento no existe más, va a valer el doble. Quiero 10. Sí. Y vos encima presidente. Entonces yo te digo, dale, compralo. Te muestro la foto. Entonces empieza y dice, bueno, vamos a hacer una compulsa. Una compulsa, exactamente. A ver quién pone más. Yo quiero, ahí bueno, voy. todos son muchos, listo, entonces lo vamos a fraccionar. Está bien. Bueno, empiezan a poner taca, ¿no? Pone Julián, pone Sabrina, pone Silvito, lo que le quedó, pone Gary Castro, pone Flor. Bien, todo en foto te lo estoy mostrando, ¿no? O acá en la imagen. Y de repente cuando ya la pusieron todos, ¿no? Ya está todo acá arriba de la mesa, yo agarro y digo, listo, esto no está más. Sí, claro. Se cerró, muchachos, no hay venta, no hay nada. Che, ¿y la guita? Ah, no, claro. Ya está. La guita está acá en la mesa. Claro. Eso es, digo, la traducción claro, es eso. Claro. Es así. No, ya está. Claro. No, vos ya no tenés nada. Lo que vos te pensaste que comprabas con valor ya no existe más. Y los que se hicieron, esas 36 billeteras que se hicieron de La Plata, ¿no? ¿Cómo fue? O sea, ¿se puede entender ese mecanismo? Porque también sabían todos, era onda, ya, sacá la guita. Lo que se generó con Libra fue que primero se crea, nosotros cuando hablábamos de que hubo personas que tenían la información privilegiada, es porque previo al tuit del presidente Milei, que fue el primero en el mundo en dar a conocer ese número de contrato, empezaron a comprar Libra. Ya arreglaron. ¿Sí? Esos minutos antes del tuit del presidente Milei. Y 22 segundos antes del presidente, que el presidente tuiteara, ya estaban comprando. Hubo 76 billeteras que estaban comprando Libra. Claro. Y que fueron las que inyectaron el pool de liquidez, le dieron, como explicaba Nico, le dieron valor a la criptomoneda. Claro. Cuando Milei tuitea, el valor de esa criptomoneda que valía 10 pasó a valer 100. Claro. Y después lo que hicieron fue retirar. Qué tremendo. Ahora, ¿qué fue lo que más te sorprendió en la investigación que hiciste? Que es un mundo que vos no conocías. Complejísimo. No, pero más allá de la complejidad, claro, hay toda una complejidad técnica que, claro, es más complejo que simplemente un objeto lo que manejan estos tipos. Pero que de este mundo que me imagino era ajeno a vos, ¿qué es lo que fue lo que más te llamó la atención? No, a mí lo que me pasó, incluso charlando con muchos especialistas, primero en esas reuniones informativas, es que es un mundo muy interesante para trabajar un montón de temas, todo el mundo blockchain, todo lo que tiene que ver con transparencia, con gobernanza, y quedó como manchado que lo único que se puede hacer con criptomonedas es lavar plata, ¿viste? Como que este caso como que vino también un poco
poco, y también puso sobre la mesa que es un mundo muy desconocido por muchos, totalmente desregulado, no solo en Argentina, sino en el mundo, pero lo cierto es que es esto, está a la vista, es trazado, está todo trazable. O sea que al mismo tiempo podría ser una herramienta para financiar determinados proyectos. Totalmente, y de una manera totalmente positiva, transparente. Qué loco, ¿no? Claro. Qué increíble. Es como toda herramienta, vos la podés usar bien o Claro. no la podés usar mal, o sea, Claro. es como toda herramienta. Sabrina, te pregunto por último, bueno, nos llegó por supuesto este tema que es central en este día, la mayor cantidad del tiempo, pero te pregunto por último, ¿qué te imaginás para después del 10 de diciembre en la Cámara de Diputados? Porque bueno, estamos atravesados por la confirmación de las sesiones extraordinarias y todo indica que va a alcanzar para tratar el presupuesto. Nada más. Con suerte, ayer desde la Casa Rosada estaban transmitiendo la información de que van a presentar otro proyecto de presupuesto. Ellos ya presentaron uno, pero ahora aparentemente lo van a reformular y para cuando lleguen las extraordinarias van a presentar otro proyecto y lo filtran del entorno del ministro Caputo de Economía como estamos armando el proyecto nuevo que estamos charlando con los gobernadores, ¿no? Sí. Ojalá que ese proyecto no se trate como la ley base, ¿no? Digo, en un hotel y a puerta cerrada, Claro. Que se debata en comisiones. Nosotros, el dictamen se cae ahora porque ellos no prorrogaron ordinaria, sino que llamaron a extraordinaria justamente para tratarlo con la nueva conformación. Yo lo que digo siempre, Nico, es ojalá que los gobernadores, más allá que entiendo las realidades que atraviesan muchas provincias de nuestro país, que no sea una cosa más de negociación, porque digo, nadie se salva solo en este país. Y lamentablemente los gobernadores vienen teniendo un rol que a mí particularmente me preocupa mucho. Algunos gobernadores que han negociado leyes muy importantes, han levantado y sentado diputados negociando con el gobierno en momentos muy complejos de la Cámara, y se viene una Cámara mucho más compleja. Entonces el rol de los gobernadores para mí va a ser fundamental y me parece que se viene una Cámara muy difícil, más atomizada y más degradada, hay que decirlo. Aparte es muy loco, ¿no? Porque a los gobernadores no les dan nada, pero igual ellos insisten con ir para que les sigan diciendo que no les van a dar nada, ¿no? Es como una Era cosa... el PAC, ya me olvidé la fecha, mi pacto de mayo que se firmó en julio, que después lo iban a no sé, nada, ¿no? Que ahora hay que reformatearlo. Sí. Exacto. No, digo, y no estaba resuelto en el presupuesto, por lo menos que había elevado el gobierno, por ejemplo, la deuda que tiene el Estado Nacional con las cajas provinciales. Hay un montón de cuestiones que no están previstas, ni hablar con la provincia de Buenos Aires, podemos estar hablando 5 horas de lo que le debe el Estado Nacional. 12.9 billones de pesos, exacto. Más de la mitad. Más de la mitad. Solamente en obra pública. Exacto. Sí. Entonces, es complejo. Se viene para mí una Cámara muy compleja. Creo que nuestro bloque va a seguir teniendo un rol fundamental. Ayer yo le contaba a la compañera que tuvimos una reunión con los compañeros que se iban, que terminan su mandato, y charlando un poco entre todos, hablábamos que el valor que tuvo para nosotros el bloque de Unión por la Patria en un contexto muy complejo y en esto de que hablamos de que hay que hacer un mea culpa que es para mí que hemos dejado de representar y nos tenemos que hacer cargo de eso y replantearnos un montón de cosas, pero como que si hacemos un análisis creemos que en el último tiempo el bloque de Unión por la Patria en unidad representó mucho de lo que demanda el peronismo y la gente en la calle, así que creo que hay que seguir por ese camino. Sí. Sabrina Selva, diputada nacional de Unión por la Patria, gracias por la visita. No, Sabrina. gracias a ustedes, un gusto. Gracias por venir. Vamos a una tanda, y ya seguimos, mira, ya lo veo a Rinconet tomando posición, todo listo, chaqueta en mano para entrar a la cancha de Caballero de Día. Somos Radio AM 530.